¿Puede una nación con la extensión de Indiana arrodillar a la agricultura más poderosa del planeta? Esta es una pregunta que, hasta hace poco, muchos habrían calificado de absurda, digna de una novela de ficción política. Sin embargo, la realidad ha superado cualquier expectativa. Cuando Burkina Faso, una nación enclavada en el corazón del Sahel africano, tomó la decisión histórica de imponer aranceles sin precedentes a 11 productos agrícolas estadounidenses, el mundo entero contuvo la respiración. De la noche a la mañana, productos esenciales como trigo, maíz, soya, leche en polvo y granos procesados quedaron virtualmente bloqueados del mercado saheliano por tarifas elevadas, nunca antes vistas en la región. El anuncio fue recibido en Washington con una mezcla de incredulidad y escepticismo. Altos funcionarios, economistas y diplomáticos debatieron durante horas si se trataba de un simple gesto simbólico, una provocación sin consecuencias reales o el inicio de una nueva era de desafíos globales. Sin embargo, la respuesta no tardó en llegar. En apenas 2 semanas, las exportaciones estadounidenses al Sahel cayeron en un impactante 38%. Para ponerlo en perspectiva, es como si, de un día para otro, desapareciera casi la mitad del mercado de un sector agrícola fundamental para la economía estadounidense. Los silos en el Medio Oeste, acostumbrados a un flujo constante de salida de grano, comenzaron a llenarse a una velocidad alarmante. Los contratos, muchos de ellos considerados inviolables y respaldados por años de colaboración, fueron anulados sin previo aviso. Mientras tanto, otros actores internacionales no perdieron tiempo. Argelia, por ejemplo, ofreció rápidamente acuerdos preferenciales de importación de trigo y maíz al bloque de estados del Sahel, aprovechando su experiencia previa en comercio regional. Rusia, que en los últimos años ha incrementado su presencia agrícola en África, redireccionó cargamentos de grano desde el Mar Negro para abastecer la demanda local. Brasil, con su poderosa industria agroalimentaria, proporcionó carne avícola y alimentos procesados, asegurando que los supermercados africanos no se quedaran vacíos. Incluso países como la India, tradicionalmente enfocados en el mercado asiático, vieron una oportunidad y comenzaron a negociar la exportación de legumbres y arroz. Las cadenas logísticas, desde los puertos de Cotonú hasta los mercados de Ouagadougou, se adaptaron con una rapidez impresionante. En los mercados de Burkina Faso, la reacción popular fue inmediata y cargada de simbolismo. Comerciantes y consumidores repetían una frase que se convirtió en mantra: si nuestra tierra nos da de comer, ningún barco extranjero dictará nuestro destino jamás. Las imágenes de agricultores locales, celebrando el aumento en el precio del maíz y el mijo, circularon en redes sociales, inspirando a millones en toda África Occidental. Este cambio abrupto no solo afectó los bolsillos de los agricultores estadounidenses. La pregunta de fondo se volvió inevitable. ¿Quién controla realmente la cadena alimentaria global? ¿Puede una pequeña nación africana, con recursos limitados, pero una voluntad férrea, desafiar los cimientos de la potencia agrícola más grande del mundo? La apuesta es gigantesca. Si Estados Unidos pierde el control sobre los precios y la seguridad alimentaria, las consecuencias pueden ser devastadoras. Una crisis rural podría arrasar con miles de empleos, pueblos enteros podrían quedar en el olvido y el prestigio internacional de la economía estadounidense sufriría un golpe difícil de reparar. Para millones de familias, tanto en África como en América, esto significa incertidumbre en los precios de los alimentos, empleos rurales en peligro y una redefinición del equilibrio de poder mundial. Las consecuencias irían mucho más allá del precio del pan en la mesa. Afectarían la estabilidad de comunidades enteras y la capacidad de los gobiernos para garantizar el bienestar de sus ciudadanos. Pero, ¿cómo se llegó a este punto? Para responder, debemos retroceder unos meses. En plena temporada seca, Burkina Faso sufrió una de las peores sequías en décadas. Los cultivos locales se vieron gravemente afectados. La presión sobre el gobierno aumentó ante la amenaza de escasez de alimentos. Fue entonces cuando los líderes burkineses, asesorados por economistas y agrónomos nacionales,
decidieron que la dependencia de importaciones estadounidenses era insostenible. No era la primera vez que un país intentaba romper con la hegemonía agrícola estadounidense. En los años 70, la India, enfrentada a crisis alimentarias recurrentes, impulsó la llamada Revolución Verde. Mediante fuertes inversiones en tecnología agrícola, la India logró reducir su dependencia de las importaciones de trigo estadounidense y, en cuestión de años, transformó su sector agrícola. Lo que en su momento fue considerado utópico, hoy es estudiado como un caso ejemplar de autosuficiencia. Burkina Faso, sin embargo, enfrentaba desafíos aún mayores. Menos recursos, una geografía árida y una historia marcada por la inestabilidad política. A pesar de todo, el gobierno apostó por una medida audaz: imponer aranceles históricos a los productos estadounidenses y, simultáneamente, lanzar un paquete de inversiones en la agricultura local. En palabras de un ministro burkinés, no se trata solo de cerrar una puerta, sino de abrir muchas ventanas. La reacción en Estados Unidos fue de desconcierto. ¿Cómo podría un país tan pequeño desafiar a la mayor potencia agrícola del planeta? Sin embargo, en menos de 2 semanas, la realidad se impuso. Las exportaciones estadounidenses hacia el Sahel se desplomaron. Imaginemos la escena en un pueblo del medio oeste estadounidense, donde la economía local depende casi por completo de la agricultura. En cuestión de días, los silos se llenan. Los camiones que antes transportaban grano a los puertos, ahora esperan órdenes que nunca llegan. En las cooperativas, la preocupación crece. ¿Qué pasará si la situación se prolonga? ¿Cómo afectará esto a las familias que han vivido durante generaciones del comercio internacional? Mientras tanto, en África, la narrativa cambia. Ya no se trata solo de resistir a los productos extranjeros, sino de recuperar el control sobre la propia alimentación. Los mercados de Ouagadougou, llenos de mijo y sorgo local, se convierten en símbolos de una nueva independencia. Agricultores que antes malvendían su cosecha, ahora ven cómo el precio sube y sus comunidades prosperan. La historia está llena de ejemplos similares. En América Latina, durante la crisis de los años 80, países como México y Brasil impulsaron programas de sustitución de importaciones para proteger sus industrias locales. Aunque los resultados fueron mixtos, estos esfuerzos sentaron las bases para un mayor desarrollo industrial y agrícola. En el caso de Burkina Faso, la diferencia clave es la rapidez y la coordinación regional. Senegal, Ghana y Níger, inspirados por el ejemplo burkinés, comenzaron a debatir públicamente si era momento de romper la dependencia alimentaria. En foros regionales, la pregunta dejó de ser un tabú y se convirtió en el eje central de las discusiones. Para Estados Unidos, el golpe fue doble: económico y simbólico. Por primera vez en generaciones, la supremacía agrícola estadounidense se vio cuestionada por una ola de aspiraciones africanas. Las importaciones de trigo estadounidense hacia el Sahel cayeron más de un 40% en solo 10 días. Barcos enteros quedaron inmovilizados en los puertos africanos, mientras contratos millonarios eran renegociados o, simplemente, cancelados. El impacto fue inmediato en la vida de los agricultores norteamericanos. Imagina a una familia del estado de Iowa acostumbrada a vender maíz al exterior. De repente, su principal comprador desaparece. Los ingresos caen, las deudas se acumulan, y la comunidad, que depende de ese flujo de dinero, se enfrenta a una crisis sin precedentes. En África, por el contrario, se produce un efecto de empoderamiento. El Sahel no solo sustituye las importaciones, sino que comienza a impulsar su propia producción a una escala nunca vista. Los precios de los granos locales suben y los agricultores descubren que pueden negociar en condiciones más favorables. Por primera vez, el orgullo y la dignidad de alimentar a su propio pueblo superan la dependencia del exterior. El modelo de Burkina Faso se convierte en un referente. Países vecinos como Malí y Costa de Marfil estudian la posibilidad de replicar la estrategia, mientras en las plazas y mercados crece una confianza colectiva. Se extiende la idea de que África puede y debe alimentar a África. En paralelo,
Los productores estadounidenses temen que la pérdida de mercado sea permanente. Analistas agrícolas advierten sobre un posible efecto dominó. Si más países africanos siguen el ejemplo de Burkina Faso, Estados Unidos podría perder miles de millones de dólares en exportaciones y ver desaparecer decenas de miles de empleos rurales. La preocupación se extiende a Wall Street. El valor de las acciones de grandes empresas agroindustriales cae, mientras inversores buscan refugio en sectores menos expuestos. El gobierno estadounidense, consciente del peligro, filtra el llamado Paquete de Sanciones Sahel, una serie de medidas destinadas a presionar a Burkina Faso y sus aliados. La tensión se eleva. Lo que empezó como una disputa comercial amenaza con convertirse en un enfrentamiento político de gran escala. La reputación y la influencia de Estados Unidos en África están en juego, así como la estabilidad de los precios mundiales de los alimentos. Este fenómeno no es aislado. En los años 90, cuando China comenzó a abrirse al comercio mundial, muchos países occidentales subestimaron su capacidad de convertirse en una potencia exportadora. 2 décadas después, China no solo domina sectores industriales, sino que ha puesto en jaque a gigantes tradicionales como Estados Unidos y Alemania. La historia demuestra que subestimar a los pequeños actores puede ser un error costoso. En los campos de Burkina Faso, el cambio es tangible. Agricultores que antes luchaban por sobrevivir, ahora invierten en tecnología, almacenamiento y semillas mejoradas. El gobierno, apoyado por organismos internacionales y ONGs, lanza programas de capacitación para aumentar la productividad y la resiliencia ante el cambio climático. En las ciudades, el efecto es igualmente visible. Comerciantes y pequeños empresarios celebran la llegada de productos locales a los supermercados. Restaurantes y hoteles priorizan ingredientes nacionales en sus menús, reforzando una identidad cultural renovada. Sin embargo, los desafíos no desaparecen. El precio de algunos alimentos sube, y las familias más pobres sienten el impacto. El gobierno responde con subsidios temporales y campañas de concienciación sobre la importancia de apoyar la producción local. El mensaje es claro: la autosuficiencia requiere sacrificios a corto plazo, pero los beneficios a largo plazo justifican el esfuerzo. En Estados Unidos, la crisis se profundiza. Los agricultores presionan al Congreso para que apruebe paquetes de ayuda y busque nuevos mercados. Surgen debates internos sobre la necesidad de diversificar destinos de exportación y fortalecer el consumo interno. Las cooperativas agrícolas, que durante décadas confiaron en la estabilidad del comercio internacional, reconsideran sus estrategias y buscan alianzas con empresas tecnológicas para mejorar la eficiencia y reducir costos. Mientras tanto, la balanza de poder internacional se mueve. Rusia y China, con intereses renovados en África, aprovechan para fortalecer lazos comerciales. Brasil, con su reputación de potencia agrícola emergente, ocupa el espacio dejado por Estados Unidos y redefine el mapa de socios en la región. África, por primera vez en mucho tiempo, tiene más opciones y negocia en condiciones más favorables. Las consecuencias van más allá de la economía. Las decisiones tomadas en oficinas gubernamentales afectan la vida cotidiana de millones de personas. En Burkina Faso, la medida representa un despertar histórico. En las comunidades rurales estadounidenses, una amenaza directa a su modo de vida. Movimientos sociales y asociaciones de productores exigen ser escuchados, reclamando un papel en la construcción de un nuevo paradigma agrícola. El riesgo es alto. Si la confrontación se intensifica, o si otros países siguen el ejemplo de Burkina Faso, los precios mundiales podrían dispararse y la seguridad alimentaria global estaría en peligro durante muchos años. Históricamente, las crisis alimentarias han tenido consecuencias devastadoras. Basta recordar la crisis del trigo en Rusia en el año 2010, cuando una ola de incendios y sequías provocó la suspensión de exportaciones. Los precios mundiales del pan y los cereales se dispararon, provocando protestas y tensiones sociales en Oriente Medio y el norte de África. Las lecciones son claras. Los shocks en la cadena de suministro global pueden tener efectos dominó que trascienden fronteras y afectan la estabilidad de gobiernos y sociedades enteras.
En este contexto, la pregunta sobre quién domina la cadena alimentaria global adquiere una nueva urgencia. Cada decisión, cada arancel, cada acuerdo comercial puede desencadenar consecuencias imprevisibles. Burkina Faso, al desafiar la hegemonía de Estados Unidos, envía un mensaje al mundo. La autosuficiencia no es un sueño inalcanzable, sino una meta posible si existe voluntad política, coordinación regional y sacrificio colectivo. Para África, el reto es mayúsculo. Fortalecer los mercados internos implica invertir en infraestructura, tecnología y educación agrícola. Requiere modificar hábitos de consumo, adaptarse a variaciones estacionales y, sobre todo, mantener la disciplina política más allá de los titulares y los ciclos electorales. Países como Etiopía y Ruanda han demostrado que, con políticas coherentes y apoyo internacional, es posible transformar el sector agrícola en menos de una generación. La recompensa es tangible: productores con poder de negociación, cadenas de suministro resistentes y una nueva voz africana en el tablero internacional. La autosuficiencia alimentaria se traduce en dignidad, orgullo y estabilidad política. Para Estados Unidos, el golpe es una llamada de atención. La exportación de excedentes agrícolas, considerada durante décadas un pilar inamovible de su economía, se revela como un talón de Aquiles ante cambios bruscos en la demanda internacional. Diversificar mercados y fortalecer el consumo interno ya no son opciones, sino necesidades estratégicas. Prácticamente, esto implica invertir en nuevas alianzas comerciales, explorar mercados en Asia y América Latina, y fomentar el consumo de productos nacionales a través de campañas educativas y subsidios inteligentes. Empresas tecnológicas pueden jugar un papel clave, ayudando a los agricultores a optimizar sus procesos y reducir la dependencia de mercados volátiles. Para el público global, la lección es aún más profunda. En la próxima década, la soberanía alimentaria será una de las grandes batallas geopolíticas. El acceso a alimentos seguros, asequibles y de origen local marcará la estabilidad de regiones enteras. Los países que dependen solo de importaciones, o de uno o dos socios, enfrentarán riesgos crecientes ante cualquier shock político, climático o económico. Un ejemplo claro es el caso de Egipto, que durante años dependió casi exclusivamente del trigo ruso y ucraniano. La guerra en Ucrania y las sanciones a Rusia pusieron en jaque la seguridad alimentaria egipcia, obligando al gobierno a buscar nuevos proveedores y diversificar su dieta básica. Apoyar a los productores locales y diversificar mercados dejó de ser solo una táctica económica. Ahora es una cuestión de resiliencia nacional y regional. Burkina Faso demostró que la acción colectiva, una narrativa poderosa y la coordinación política pueden desafiar el statu quo y provocar cambios que trascienden fronteras. Ignorar esta crisis sería arriesgar mucho más que un porcentaje de mercado. Está en juego la influencia global, la estabilidad de millones de familias rurales y oportunidades de desarrollo que, de perderse, podrían tardar generaciones en recuperarse. La lección es clara: no basta con adaptarse, hay que anticiparse y construir sistemas alimentarios capaces de responder a realidades cambiantes y exigencias sociales legítimas. En la práctica, esto significa invertir en investigación agrícola, promover la formación de cooperativas y fortalecer los lazos entre productores, distribuidores y consumidores. La experiencia de la Unión Europea con la política agrícola común demuestra que, con recursos y voluntad política, es posible garantizar precios justos, sostenibilidad y seguridad alimentaria a largo plazo. La pregunta final trasciende cualquier frontera. ¿Hacia dónde nos conduce este nuevo orden agrícola? El futuro de la alimentación, el comercio y la dignidad está en juego. Lo que decidamos hoy marcará el destino de generaciones enteras. Pero en medio de esta transformación surgen dudas incómodas. ¿Quién pagará el precio de la independencia? ¿Serán los consumidores obligados a asumir precios más altos? ¿O serán los productores expuestos a la competencia global y a los vaivenes del clima? También surgen preguntas sobre la equidad y la justicia.
¿Cómo garantizar que los beneficios de la autosuficiencia lleguen a los más vulnerables? ¿Qué mecanismos pueden implementarse para evitar la concentración de poder y riqueza en manos de unos pocos? El tablero mundial ha cambiado para siempre. Burkina Faso, un país que pocos sabían ubicar en el mapa hace solo unas semanas, logró lo impensable: desafiar la supremacía agrícola de Estados Unidos y sacudir los cimientos del comercio global. Lo que inició como un simple arancel sobre 11 productos se transformó en un acto de rebeldía continental. No fue solo Burkina Faso. Fue la voz de un continente que durante décadas soportó precios impuestos y reglas ajenas. El ejemplo de Burkina Faso recuerda a otros momentos de la historia en los que actores inesperados cambiaron el curso de los acontecimientos. Cuando Vietnam logró derrotar al ejército estadounidense en los años 70, el mundo entero tuvo que replantear su visión sobre el poder y la resistencia. En el ámbito económico, cuando Japón se recuperó tras la Segunda Guerra Mundial y se convirtió en una potencia industrial, pocos lo habían previsto. Mientras los titulares giraban en torno a Washington, la verdadera revolución germinaba lejos de los centros de poder. En los mercados de Ouagadougou y entre los surcos del Sahel, agricultores que antes luchaban contra las importaciones baratas vieron resurgir sus cultivos. Los precios internos subieron por primera vez en años, y una ola de orgullo y esperanza barrió la región. Pero la pregunta clave es: ¿qué significa esto para ti? Esta transformación no es solo una historia africana. Ignorarla puede dejar a países, empresas y familias fuera de la próxima ola de prosperidad y seguridad. El precio mundial del trigo, el maíz y la soya afecta a todos, desde el pan en tu mesa hasta el empleo rural que sostiene comunidades enteras. Quienes no comprendan esta nueva lógica del comercio agrícola arriesgan perder influencia, autonomía y estabilidad. La lección es rotunda. El poder ya no se fragua solo en oficinas o cumbres de élite. Se redefine desde abajo, impulsado por quienes siembran, cosechan y comercian donde antes no se miraba. El caso de Burkina Faso no es una rareza, sino una advertencia. Ningún modelo es eterno, y la soberanía, alimentaria, económica y política, se construye y se defiende día a día. El futuro de la alimentación y el poder mundial se está reescribiendo frente a nuestros ojos. La verdadera incógnita no es si habrá más sacudidas, sino quién estará listo para enfrentarlas. Serán los países y las personas que entiendan, actúen y se adapten quienes dibujen el mapa del siglo XXI. Los que no, simplemente quedarán atrás. Ante este nuevo paradigma, la invitación es clara y urgente. Infórmate, reflexiona y exige políticas que protejan tu acceso a alimentos seguros, precios justos y empleos dignos. Observa de dónde viene lo que consumes y recuerda que las decisiones de hoy pueden marcar el destino de millones mañana. Así, cerramos el círculo de una historia que comenzó con una pregunta aparentemente simple. ¿Puede una nación pequeña desafiar y redefinir el equilibrio agrícola global? Burkina Faso ha demostrado que la respuesta es sí. El futuro pertenece a quienes tienen el coraje de imaginarlo y la determinación de construirlo, paso a paso,